¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver un poco los cálculos con reactivos en disolución, que era lo que ustedes me pedían. En el primero dice calcular el volumen de una disolución de 0,5 molar de ácido clorhídrico que se necesita para disolver completamente una cinta de magnesio. Lo que tienen que tener en cuenta en ese ejercicio, que es el 29, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que el ácido clorhídrico junto con el magnesio me va a quedar el cloruro de magnesio más el hidrógeno. Bien, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta acá? Bueno, primero tienen que equilibrarlo, ¿no es cierto? Y lo que nos está pidiendo el volumen que va a tener la disolución de ácido clorhídrico. O sea que básicamente lo que nosotros tenemos que calcular del ácido clorhídrico es la masa, ya que tenemos la parte molar y sabemos cuál va a ser el peso molecular del ácido clorhídrico. Es decir, el peso molecular del ácido clorhídrico, no nos olvidemos que es 36,5 gramos por mol. Lo otro que hay que tener en cuenta también en esto es que el volumen, o sea, la molaridad es igual a la masa sobre el peso molecular por el volumen, es decir, que de acá despejando el volumen nos va a quedar igual a la masa sobre peso molecular por la molaridad. Entonces lo que tenemos que conocer es justamente la masa del ácido clorhídrico. Para calcular esa masa del ácido clorhídrico ya saben que una vez equilibrado esto lo van a poder hacer en forma directa. No solamente lo pueden calcular así, es decir, si nosotros vemos que la molaridad es el número de moles sobre el volumen, me va a quedar que el volumen es los números de moles dividido la molaridad. Pero para ello, para calcular el número de moles, recuerden que es masa sobre peso molecular, o sea, siempre quieran o no, van a necesitar lo del ácido clorhídrico. Ese sería para ese ejercicio. En el ejercicio 30 nos está pidiendo casi exactamente lo mismo, pero en el ejercicio 30 hay un error, ya que la fórmula, que es oro más ese ácido selénico, H2SO3, SO4, nos queda justamente la sal, de esta manera, SO43, más, y acá es donde nos queda mal el ácido, donde está mal determinado el ácido, que es el selenio, perdón, esto es selenio, que le he puesto azufre. Selenio, oxígeno 3, más agua. En realidad, esto si bien lo pueden calcular de la misma manera, pero se van a encontrar con un problema adicional que es poder equilibrar esto, ya que el equilibrio de eso es bastante complicadito. En el ejercicio 31 me habla del carbonato de calcio y me da la ecuación que con ácido sulfúrico cómo está reaccionado y estaría, en este caso, la ecuación estaría equilibrada. ¿Qué es lo que nos está pidiendo allí? A ver, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide qué volumen de ácido clorhídrico 0,1 molar se requerirá para que reaccione totalmente una tableta de 0,540 gramos, suponiendo que sea totalmente pura de esto, es decir, no tenga ninguna impureza. Para resolverlo, bueno, tienen que calcular los gramos de ácido clorhídrico, básicamente a partir, por supuesto, siempre a partir de la fórmula, que sería, la fórmula sería esta, a partir de esta fórmula, que ya la tienen equilibrada, van a tener que calcular entonces la masa del ácido clorhídrico, que fue lo que ustedes obtuvieron. Bueno, eso es lo primero a calcular y luego el volumen a partir de la molaridad. Molaridad es igual a M sobre peso molecular por el volumen, despejan el volumen y de ahí lo van a obtener. Ese sería para el punto A. Y para el punto B dice que si para disolver la tableta anterior se necesitaron solo 79 mililitros de 0,1 molar, ¿cuál es el porcentaje del carbonato de calcio en dicha tableta? Dice que
la tableta, las impurezas que tienen, no reaccionan. Bueno, lo que hay que tener en cuenta acá es, primero, calcular, es decir, vamos a calcular la masa de ácido clorhídrico, para el punto B también, ¿no es cierto? Pero para esos 79, la masa de ácido clorhídrico, pero para esos 79 mililitros. ¿Bien? O sea que lo vamos a calcular a través de la fórmula de molaridad, despejando la masa en ese caso. Bueno, de ahí en más van a poder calcular cuánto es la cantidad de carbonato de calcio que reacciona, es decir, por una reglita de 3 simple van a sacar la masa del carbonato de calcio y con otra regla de 3 simple, esta con una regla de 3 simple, ¿no es cierto? Arriba. Y con otra regla de 3 simple van a poder sacar el porcentaje. Recuerden que los 0,540 gramos van a corresponder al 100%. La masa que nosotros obtengamos de acá va a corresponder al X porcentaje. ¿Bien? Bueno, en el ejercicio 32, que era lo que nos estaba pidiendo, que se añade un exceso de magnesio a 250 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico, dice. ¿Cuántos gramos de magnesio podrán disolverse? Bueno, en este caso en el magnesio, recuerden que van a tener que utilizar la misma fórmula que teníamos arriba, que fue esta, la del ácido clorhídrico con el magnesio. Bueno, la misma fórmula, equilibrada, por supuesto, y van a sacar de allí la masa del ácido clorhídrico. Con esa masa van a poder determinar cuánto es, con esta masa van a poder determinar por regla de 3 simple, que sería lo más sencillo, van a poder determinar cuánto es la masa del magnesio. La masa del magnesio. Y el punto B dice, halla el volumen del hidrógeno desprendido en condiciones medido a 25 grados centígrados y 700 milímetros de presión. Recuerden que la fórmula a usar acá es P por B igual a N por R por T. ¿Eso qué significa? Significa que van a tener que calcular los números de moles del hidrógeno, la presión, recuerden que la de una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, o sea que van a tener que hacer la reducción porque acá se los da en 700 milímetros de mercurio, y recuerden que la temperatura van a tener que sumar los 273 grados para poder transformarla en grados Kelvin. De ahí en más las unidades le dan. Recuerden que R toma el valor de 0,082 atmósfera litros sobre mol grado Kelvin. Bien. Veamos entonces cuál sería el ejercicio 33. El 33 tiene 3 partes este ejercicio, que es el 33. Lo primero que ustedes tienen dice que volumen de ácido sulfúrico concentrado de tanta densidad, 96% en riqueza, en peso, gramos por gramo sería, 96 gramos por 100 gramos de solución, será necesario para disolver una muestra de 10 gramos de carbonato de calcio. Indica cuántos gramos del sulfato de calcio se producirán y cuántos litros de anhidro carbónico se desprenderán en condiciones normales de presión y temperatura. Recuerden que esto, condiciones normales de presión, es una atmósfera, la temperatura sería de 0 grados Kelvin, 0 grados centígrados, o bien 273 Kelvin. Entonces, en el primer punto, que era el primer punto yo le llamo, que es justamente saber el volumen de ácido sulfúrico que vamos a tener. En el primer punto, el A, vamos a tener que tener en cuenta de sacar la masa del ácido sulfúrico, la masa del ácido sulfúrico, SO4, ¿bien? La masa de ese ácido sulfúrico, y luego lo que les dé va a corresponder al 100%. El 96%, bueno, van a tener básicamente otra masa. Perdón, me equivoqué, es al revés.
Es decir, lo que van a obtener de esa masa es el 96%. Para el 100% vamos a indudablemente tener que introducir un poco más porque vamos a necesitar que reaccione todo. En este caso, una vez hecho eso y calculada la masa al 100%, van a poder calcular el volumen a partir de la densidad, que es masa sobre volumen. El punto B, o sea, masa sobre volumen, y de ahí despejan el volumen. En el punto B, que me está pidiendo la cantidad de gramos, bueno, es sencillo porque lo hacemos a partir de la ecuación, que no se las he colocado la ecuación, ya le voy a colocar la ecuación. Lo hacen a partir de la ecuación y es totalmente sencillo, donde van a calcular por una regla de 3 simple cuánto es la masa del carbonato del sulfato de calcio, perdón. Y el punto C, que es lo que me está pidiendo la cantidad de litros, solamente recuerden, o sea, lo pueden hacer a partir de la fórmula de P por B igual a N por R por T, ¿no es cierto? Donde van a tener que, lógicamente, sacar la masa, los números de moles del CO2, la presión, ya saben que es una atmósfera, la temperatura es 273, R ya saben. Y con esos valores les va a dar el total. Lo único que me quedó acá es, para esta, es que yo no les mostré H2SO4, el ácido, más el carbonato de calcio. Esto nos da un un sulfato de calcio, más anhídrido carbónico, más agua. Por eso es lo importante acá el anhídrido carbónico, porque está en estado de gaseoso y por eso podemos aplicar la fórmula de gases. Bueno, enseguida les sigo con los otros 4 ejercicios o 5 ejercicios que quedan de este tipo de reactivos.